Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Hoy me encuentro compartiendo este espacio con mi amigo Eduardo Feliciangeli. Él es oncólogo en el Hospital de Santa Lucía. Proviene de un país del cual me he enamorado hace poco y me han dado muy buenas referencias de él y quería compartir este momento con él y saber más, sobre todo de su ser, sobre todo de la persona que es, más allá del hacer. Y nada más, sin más dilación, Edu, bienvenido a este Gracias. espacio. Gracias por haber aceptado la invitación de poder compartir, poner en contexto a las personas que nos estén viendo. Acabamos de conocernos hoy, Sí, pero me han hablado, me dieron muy buenas referencias unos amigos, Nieves, a la cual le agradezco desde aquí el contacto, el poder haber establecido un primer contacto contigo para descubrir un poquito más quién es Eduardo. Me gustaría que nos contases a todas las personas que nos están viendo qué te trajo desde tan lejos, desde esa tierra tan bonita que es Paraguay, en concreto a Asunción, donde naciste. ¿Qué te trajo a la zona de Cartagena, a la zona de Murcia? y básicamente que siempre quise hacer oncología. Y en Paraguay la verdad que no había un programa de residencia de oncología cuando acabé la carrera. Y entonces decidí venir a España. Estuviste previamente, ¿no? Durante varios años viviendo en Estados Unidos, Sí, ¿verdad? también. Estuve ahí porque le habían trasladado a mi padre a Estados Unidos, a Washington, y ahí estuve viviendo bastantes años, desde chico. Y luego terminé el colegio en Paraguay, eso sí, y ya entré en la universidad. Y a partir de entrar en la universidad te interesaste por la oncología, Antes, antes ya de sí, entrar. antes. Yo creo que fue un tema muy de mi abuela. Así, cuéntame Mm. que... A mi abuela le esa. diagnosticaron un cáncer de mama metastásico Ujú. y, y no sé, me interesaba. Mi abuela siempre decía que la gente no muere en la víspera y yo nunca entendí el por qué. Hasta que un día me dijo que, claro, ella cuando le habían dado X tiempo de vida y vivió una barbaridad más, ¿verdad? Entonces, no sé, desde ese momento como que me llamaba. Quería ser oncólogo y no sabía ni qué era ser oncólogo, o sea, no sabía absolutamente nada, o sea, el hecho ese de, ya una en la universidad sí empecé a aprender un poquito más en oncología y demás, pero en ese momento cuando yo decidí hacer medicina, no tenía ni idea de lo que era ser oncólogo, ¿verdad? Pero quería ser. Es ese interés a raíz de que tu abuela está enferma, el hecho te da pie para ir en esa dirección. Sí, ¿Qué significa ahora que ya sabes lo que es oncología? ¿Qué significa oncología para ti? me encanta, o sea, es una pasión, o sea, yo no lo veo como un trabajo, o Ujú. sea, no sé, me encanta la cercanía a la gente, el hablar con ellos, el intercambiar experiencia y forma de pensar. No sé, la- yo creo que para la oncología uno tiene que realmente querer ser oncólogo. Le tiene que gustar realmente ser oncólogo, porque uno es dura, Es muy duro, sí. es muy dura, pero no siempre, ¿eh? Porque también, bueno, hoy en día, ¿verdad? No puedo hablar del pasado, pero hoy en día curamos a muchísimos pacientes, incluso pacientes metastásicos. Entonces, eh, da también muchísima, no me sale la palabra, Satisfacción. satisfacción, ¿verdad? Ujú. Exactamente. Y la verdad que es una especialidad en la que el paciente creas un vínculo muy fuerte con el paciente. O sea, son pacientes que va a verle, incluso los que están en vía de curación o ya están en revisiones y sin tumor, son pacientes con los que vas a pasar muchísimo tiempo, porque van a ir a tu consulta una y otra vez, una y otra vez, y va a ir aprendiendo sobre su vida, sus intereses, su familia y demás. La verdad que es muy bonita. También tiene su lado triste, ¿verdad? Los pacientes que no van bien, lastimosamente, pero, pero también tiene eso su lado súper bonito. El estar con un paciente al que ha estado llevando varios meses o varios años, ver cómo su perspectiva de vida cambia, la forma de pensar, cómo te enseña mucho de lo que se valora al final de la vida, ¿verdad? Y puede llegar a enseñarte una barbaridad de cosas y a
cambiar tu perspectiva también de la vida. O sea, hay también ese vínculo, como siempre ha sido muy, muy fuerte entre el oncólogo y el paciente. La verdad que es muy bonito también el acompañar en esa etapa final. Se crea entonces un vínculo muy especial con el Sí, paciente al que no dejas de ver continuamente para esos chequeos habituales. Comparte con nosotros una enseñanza que te haya marcado o que destaques a raíz de haber conocido a algún paciente en concreto o en general. a ver, todos los pacientes te enseñan algo. Ujú. No hay ningún solo paciente que no te enseñe. Siempre, siempre te enseña algo. Y cada paciente tiene un impacto sobre ti de manera diferente. O sea, y eso es quizás la lección, que no sé si se pudiera llamar una lección. Mm, no sé si hay lección en esto, ¿eh? Ujú. ¿Para qué te voy a mentir? Yo creo que es más bien un... No sé Una cómo llamarlo. experiencia Sí, de vida es una o experiencia, sí. una experiencia de vida que te va transformando, que te va Eso, cambiando. sí. No tiene nada que ver. Yo no soy la misma persona que era cuando empecé la especialidad, la persona soy ahora. Ni conmigo mismo, ni con mis pacientes. ¿Cómo sientes que ha cambiado tu ser? Para bien. Soy más pausado, más receptivo, quizá más paciente, que yo siempre fui muy impaciente toda mi vida. Aparte soy hiperactivo. Ok, Mm, aprendió a que también yo le dé importancia a lo que realmente importa. Me dejé de preocupar por las cosas que no tienen sentido. Y entonces al final eso aporta muchísimo, nutre mucho. Cuando realmente... Y también te evita un montón de problemas y estrés. O sea, el estar preocupándose por boludeces todos los días, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces ya cuando vas viendo la vida de otra manera y realmente estás lidiando con problemas reales y problemas serios, pues estás viviéndolo con los pacientes, pero no solamente por su enfermedad, sino por quizá el entorno en el que está el paciente, que es un entorno a lo mejor muy hostil. Y decir, eso sí es un problema. O que tengas, yo qué sé, un paciente joven que sabes que va a fallecer, a lo mejor es un padre soltero o una madre soltera. Y le va a dejar a su hijo de 11 años, 12 años o 15 años solo. Bueno, sí que wow. hay familia alrededor, pero no siempre esa familia se lleva bien. Entonces, eso es un problema. Y eso tú llegas a percibirlo porque ellos te cuentan Claro, claro, todo claro, su paradigma o su claro. contexto, ¿no? Sí. Entonces, cuando nosotros conocemos pacientes la primera vez, sí que hablamos más de la enfermedad, del proceso, de qué es lo que buscamos. ¿Verdad? En algunos pacientes es curación, otros pacientes no es curación. Pero nos centramos mucho en lo que es la patología en esa primera visita. En la segunda visita resolvemos dudas sobre lo que es el tratamiento y demás. Pero ya a medida que van pasando, pues está viniendo al tratamiento o viene de forma semanal o cada 15 días o cada 3 semanas, es como que ya te van contando, por ejemplo, yo qué sé, no, este día no puedo ponerme tratamiento porque el fin de semana justo es la boda de mi hijo. Entonces ya sabes que fue la boda de su hijo, entonces ya como que ahí vas entrando. O sea, como le vemos tanto a los pacientes, eh, hablamos mucho. O sea, y al final te enteras de su vida, te gusta o no te gusta. Y la verdad que está bien. O sea, creas un vínculo ahí y te vas enterando de la vida de los pacientes y así uno va viendo el entorno también que tienen. Entonces, te va enseñando cuando uno ve problemas de verdad, A ya valorar. uno se valora una barbaridad y en segundo lugar, ya no les da importancia las chorradas o la boludez o como La quiera llamarlo. boludeces. Te centras en lo importante, en lo Sí, que es importante en la vida. sí, Y qué gran enseñanza. Por tanto, te encanta esa conexión humana, ese vínculo que se crea con la persona. sí. Esa es la parte más espectacular, yo creo que de la oncología. Luego tiene su lado más científico. Los oncólogos tenemos que ser excesivamente rigurosos con la información. Ujú. O sea, que porque hay información que sale de algunos iluminados que no tiene ningún sentido. Ok. Y sobre todo en cuestión de lo que son los trabajos científicos publicados, ¿verdad? O sea, al final tú estás
intentando curar a un paciente o prolongar su supervivencia con una calidad de vida excepcional o intentar por lo menos que su calidad de vida sea medianamente aceptable. Em, entonces, somos muy rigurosos con eso, con los ensayos clínicos que hay, con la evidencia científica y los fármacos que van saliendo. Descubriste esa pasión, la oncología, en España, has tenido la oportunidad de estar en varios hospitales, varios centros trabajando. Ahora estás aquí en Cartagena, en la ciudad en la que me ha visto crecer. Y quería preguntarte, ¿qué echas más de menos de Paraguay, de esa tierra que te De vio nacer a ti? Paraguay, la socialización. Ujú. O sea, en Paraguay nosotros, todo está diseñado para que le vea a tu amigo siempre. O sea, es muy raro que no veas a tu amigo, yo qué sé, no le vean una semana, imposible. O sea, o por lo menos yo el tiempo que estuve viviendo todavía ahí antes de venir acá, yo siempre estaba con mi amigo, siempre le veía, siempre. Y aparte de eso, como te dije anteriormente, o sea, como estábamos empezando a hablar, así Ujú. el hecho este de- del horario, que ayuda muchísimo. O sea, el hecho de que nosotros tenemos a las 8:30 o algo así, entonces al final uno se reúne ya a casa del amigo para el asado o la barbacoa, como quiera llamarlo, y ya desde temprano, ¿no? Pues hasta las 12:30, y ya está harto de estar con tus amigos y te vas a tu casa al día siguiente a trabajar porque dormiste perfectamente tus 6 7 horas. O sea que al final es ese horario, esa forma de vida también predispone a que la gente se reúna. Y la gente se reúne normalmente en las casas, porque la gente suele vivir mucho en casa, Ujú. no son pisos. Entonces, claro, al final hay mucho espacio. Entonces, al final es más fácil de reunirse. La gente sale menos, o si sale, sale los fines de semana y cosas así, ¿no? O a partir del jueves. Pero los otros días, perfectamente te puedes reunir con los amigos o a tomar tereré, El tereré, sí, el sí. famoso tereré, que también, no sé, hace que uno también, yo qué sé, no voy a tu casa a tomar un tereré. Viene y habla contigo, está ahí, yo qué sé. O sea, no, siempre hay mucho, eso, es muy sociable todo. Sí, Ahí. aquí se socializa, sociabiliza, pero de una manera quizá diferente, ¿no? Sí, No tanto tiempo, ni en unas casas tan, ¿no? como de planta baja, como estoy viendo en Paraguay, ¿no? Que es mayoritariamente en la capital. Y me parece, coincido que hay mucha sociabilidad. Yo he conocido hace poco vuestra cultura, vuestro país, me ha encantado, me he enamorado de toda esa riqueza que hay. Y me gustaría preguntarte también, ¿cuándo tienes pensado regresar a Paraguay? o sea, si fuese por mí, hubiese vuelto ya hace tiempo. El tema es que ahora mismo me frustraría como oncólogo. O Ok. sea, en Paraguay las cosas están muy atrasadas y ahí haría lo que se puede, no lo que se debe. Ujú. Y cuando uno ya está acostumbrado a ser, como te digo, tan riguroso con lo que hay y sabe ya todo lo que uno puede aportarle a un paciente, el hacer menos, no podría. O sea, éticamente yo creo que Ujú. no podría con eso. O sea, sabiendo que todo lo que podría hacer por un paciente y no hacerlo, pero porque no tiene disponibilidad de nada. O Ujú. sea, no. O sea, no digo que no haya nada, pero no hay los avances que tiene, por ejemplo, España. A nivel profesional, aquí sientes que puedes aportar Sí, mucho más. sí. A ver, Que... en Paraguay también podría aportar, pero a lo mejor no todo lo que quisiera. Y eso al final yo creo que te frustra también. Dentro ¿cómo te ves dentro de 5 años, por ejemplo? Ni idea, o sea, ni idea. Los caprichos de la vida ¿Ah, sí? no son predecibles. Entonces, em, simplemente esté donde esté, quiero estar bien y ayudando. ¿Te sientes realizado en ese sentido aquí en España? Sí, me gusta mucho. Eso sí, o sea, no, me gusta. Me gusta el país, me gusta, pero sobre todo me gusta lo que estoy haciendo. ¿Cómo te gustaría ser recordado por tus pacientes? Como alguien que estuvo ayudándole siempre y que ha estado ahí. No pretendo más. Una persona cercana, una persona Sí, que ha estado al servicio de todos esos pacientes.
verdaderamente es una profesión que desde fuera yo la veo y digo, wow, es algo acompañar de esa manera a personas que están en un momento tan delicado de su vida, me parece algo maravilloso. Eh, ¿Dónde te gustaría viajar? Porque me has contado recientemente que has estado en Brasil de vacaciones. Eh, Cuéntame un poquito, ¿dónde te gustaría viajar o si tienes próximos No tengo destinos pensados? no tengo ningún destino pensado. A mí, bueno, Brasil la conocía ya de antes, o sea que este viaje fue más una cosa más familiar. Entonces Bueno, era un encuentro que tenía su significado ahí muy lindo. ujú. Entonces era una reunión fuera de lo que era Paraguay y muy especial. O sea, entonces me gustó mucho ese viaje por ese motivo y viajar. Me encantaría, yo qué sé. Es que me gusta conocer culturas nuevas, formas de vivir nuevas. O sea que me falta Asia, quizá, que no, ya conozco Europa, conozco América bastante. Eh, Me faltaría Asia, yo creo. Sobre todo ver un poquitito ese estilo de vida, esa cultura, esa gastronomía que La gastronomía, porque eres ¡buah! un apasionado de la gastronomía y Me te encanta encanta. cocinar. Sí, me encanta, me encanta. Como, como te decía, creo que tengo más libros de cocina que de Sí, medicina. sí, sí. Sí, me encanta la cocina, me ayuda mucho, bueno, aparte del ejercicio, me ayuda mucho también a desconectar. O sea, es una manera me desestresa. Entonces me gusta mucho cocinar. Es un momento de atención plena a lo que estás haciendo Sí, también y te hace desconectar sí. de todo lo que ha podido ser el día. Ujú. ¿Qué te gusta más cocinar? ¿Con qué más disfrutas? Yo soy muy carnívoro. Ah, Aunque también se me da bien cocinar, hacer, bueno, la parte de la repostería, pero bueno, como yo no soy de dulce, ujú. entonces no. Lo hago cuando me piden que haga algo dulce, pero soy más me gusta más cocinar los salados, pues al final termino comiendo. ¿Y para quién te gustaría cocinar una comida? ¿A quién te gustaría invitar a tu casa? Amigos, Ujú. a mí me gusta estar con mis amigos. O sea, no, no, así, no busco una personalidad, no. A la gente que quiero, ya está. A la gente que Mm, quieres, ¿no? sí. Y estaba pensando también estuvimos hablando de la cultura paraguaya, que para ti, porque he estado investigando un poquito sobre las guerras que hubo en tu país, la Triple Alianza. Alianza, la guerra del Chaco contra Bolivia, ¿cómo crees que todo eso ha afectado al país? O sea, Paraguay era una joya. Antes de la guerra de Alianza, era una joya. O sea, ten en cuenta que, bueno, en algunos datos puedo estar equivocado, pero fue el primer país con ferrocarril en Sudamérica, Wow, tenía un analfabetismo excesivamente bajo, ¿vale? Porque la universidad ahí estaba muy industrializado, el 90 y pico por ciento del territorio era terreno público, el Estado te daba la tierra y tú podías hacer con ella lo que quieras, excepto venderla. Entonces al final el paraguayo siempre fue muy patriota y luchaba por su tierra porque literalmente era suya. Entonces, por ejemplo, o sea, si una carrera no, o sea, si en Paraguay no había una carrera, el Estado te pagaba a lo mejor los estudios en Francia o en España. wow. Entonces, un país muy rico, un centro de importaciones, exportaciones también, y tenía los astilleros más grandes para España y para Inglaterra. Entonces, al final, era un país que no tenía prácticamente deuda externa. Entonces, claro, era realmente como una especie de utopía. Entonces, claro, la guerra de Triple Alianza, aparte de que tres cuartas partes del territorio paraguayo se puedan tomar por saco, eh, y fue una guerra de exterminio, ¿no? Porque murió, no sé, el 90 o algo por ciento de la población masculina y no sé cuánto por ciento de mujeres, niños y ancianos. O sea, fue una guerra, una guerra bastante devastadora. Y poco tiempo después la guerra del Chaco y ahí Y poco ya... tiempo después de la guerra del Chaco. Justamente por eso el Día del Niño se celebra el día de la batalla de Costaño, que fue la batalla decisiva en la guerra, que pelearon niños. Wow, niños Mm, peleando en la guerra. exacto. Si no queda población masculina.
adulta o suficiente como para poder pelear en una guerra. Entonces, claro, pelean los niños. El hecho de esa guerra, yo he tenido la posibilidad de estar allí recientemente en Paraguay y siento que el paraguayo tiene una capacidad de superación, una capacidad de sacar esa garra cuando es necesario. Habitualmente he tratado como una persona dócil, pero en los momentos decisivos ha sido Mostramos capaz los de dientes. mostrar los dientes y mostrarlos bien además. Mm. ¿Cómo ves el futuro de Paraguay en los próximos años? A ver, Paraguay desde imagino que 2008, incluso antes, sí que tiene un crecimiento económico constante. O sea, yo creo que es un país que sí hace bien las cosas, porque también hay, como en todos los países, hay mucha corrupción y desvío de dinero. Pero si hace bien las cosas, Paraguay podría tener bastante futuro, ¿eh? O sea, es un país que sigue creciendo, es un país con gente que a pesar de ese crecimiento, la gente como que mantiene esa hospitalidad, esa, esa forma de ser, ¿no? Y la verdad que le falta, le falta mucho, y eso también hay que tenerlo en cuenta, pero es un país que yo creo que podría llegar a bastante lejos. Un país que está muy integrado con su naturaleza. Sí, pero yo creo que todos los países sudamericanos están muy integrados con la naturaleza. O sea, yo creo que ahí excepto en ciertas esferas, pero se sigue respetando mucho el entorno, el cuidar ¿Qué significa para ti la naturaleza? todo lo que tenemos alrededor, básicamente. Sí que va a tener gente que va a deforestar o contaminar o lo que sea, pero yo creo que la gente le gusta que las cosas estén bien. O sea, en Paraguay, por ejemplo, pasa con la contaminación del lago de Pacaraí. Y O para sea, ahí. entonces un lago que la gente está muy cansada de la contaminación que tiene por las empresas que están alrededor, ¿verdad? Entonces al final, sobre todo porque es un lago que se utiliza muchísimo en verano, o sea, en Paraguay no tiene salida al mar. Entonces al final la gente va a San Bernardino, va a Areguá, va y no quiere meterse en un agua se pelota, ¿no? Entonces al final yo creo que la gente sí está muy concienciada, pero al final si desde arriba no se hacen las cosas, pues, entonces es complicado. Y aquí en la naturaleza, en España, ¿qué zonas más te han gustado de lo que has conocido? Bueno, de España es bastante extenso, ¿eh? Sí, sí. ¿Has conocido mucho? Sí, sí, he conocido bastante, conocido bastante. O sea, desde el norte hasta el sur. Me comentabas que para ti era importante vivir junto al mar. Me encanta, ¿Qué sí, significa para ti el mar? paz. Y también creo que el mirar al mar y no tener tierra, o sea, no ver tierra, también como que te abre mucho la mente. Te permite una amplitud de mira, te permite Sí, ampliar. sí. Y eso lo que estás viendo como que se traduce en la forma de pensar también. O sea, es abrirse. No sé, me gusta, me da paz. ¿Cómo has sentido al estar aquí cerca del mar? ¿Cómo has sentido, de alguna manera, has cambiado en ese sentido? No, pero me gusta. O sea, no creo que no. Siempre me gustó la playa bueno, en Paraguay siempre la gente intenta ir a la A playa. pesar de haber nacido en el interior, ¿no? Que no tenías ese primer contacto con el mar y en Estados Unidos tampoco. ¿Estabas cerca del mar en Estados Sí, Unidos? pero no había playa. O sea que no, la zona en la que vivía en Estados Unidos sí que estaba en la costa, porque Virginia al fin y al cabo, pero no tiene playa así conocida ni nada por el estilo. Y aparte un poco al norte, o sea que Frío. frío. Em, Pero yo qué sé, también esa amplitud de mente, cuando uno mira el horizonte, también más o menos puedes ver en Paraguay. Porque al final ahí los ríos son tan anchos y los lagos son inmensos que, claro, al final te da la sensación como que estás en el mar, pero realmente no estás en el mar. Pero el mar siempre lo relacioné con las vacaciones. Ah, ok. Entonces para mí siempre fue un relajado, no sé cómo te voy a explicar. O sea,
siempre que iba a la playa estaba de vacaciones, no tenía colegio, no tenía universidad, entonces claro, cero responsabilidades, estaba ahí disfrutando. Entonces yo siempre relacioné el mar con eso y la playa con eso. Entonces yo creo que por eso me da tanta paz estar cerca de la playa, o sea, cerca del mar. Lo asocias con ese momento de paz, Sí, de relax, de sí. tranquilidad. La verdad que cuando he estado ahí en Paraguay, el mar no se ve, pero sí que he podido sentir mucho esa conexión con la naturaleza que te rodea, los bosques, los ríos. Em, ¿De qué manera te verías algún tiempo volviendo a tu tierra a vivir? Sí, sí o sí. O sea, yo tengo súper claro, por lo menos cuando me jubile, Sí, a mí no me gusta mucho el frío, eh, estaría persiguiendo la primavera y el verano. O sea, yo creo que estaría 6 meses en en Paraguay, Paraguay y seis aquí en meses España. aquí. Sí, yo sí, iría cambiando. Aquí resides cerca de la costa y allí estarías en el interior, Sí, en Asunción, ¿no? sí. Pues vamos a ir terminando ya con esta entrevista. Quiero agradecerte el que hayas venido. No nos conocíamos hasta este momento, ha sido el momento que nos conocíamos hoy. Y de verdad, gracias por tu generosidad, por la apertura, por haber aceptado la invitación. Ha sido un placer charlar contigo, conocerte Igualmente. y Vale. bueno, y ahora voy a estar viviendo en un tiempo en Paraguay. ¿Qué le dirías a una persona que va a vivir a Paraguay y es recién que va Que se allí, deje llevar. que se deje llevar? Mm. Y ya está. Y sobre todo aprovechar de la gente, que la gente es muy, muy linda. Pues así voy a hacer. Muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo. A vos, Mario. Espero que lo hayas disfrutado y bueno, seguro que hay oportunidad de seguir charlando y una segunda entrevista, si así lo deseas. Perfecto. Pues amigos, muchísimas gracias por vuestra atención. Eduardo, en la próxima entrevista seguiremos hablando de la vida y de lo que nos apasiona. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. A ti.